Hola, vamos a continuar con estos vídeos dedicados a consejos sobre coberturas de electricidad. Como comentamos en anteriores vídeos, vamos a hablar de los principales drivers fundamentales que mueven los mercados de futuros y además vamos a intentar dar una visión de la actualidad de cómo se encuentran cada uno de esos fundamentales. El primero de ellos sería la demanda de energía eléctrica. Lógicamente, cuanto mayor sea la demanda de energía eléctrica, centrales de generación más caras tienen que entrar a producir, lo cual eleva el precio del mercado mayorista. Por eso tenemos meses como los de verano e invierno que suelen tener un precio más caro que los meses de primavera. En el momento en que nos encontramos, la demanda ha descendido debido a las medidas de confinamiento y reducción de la movilidad que estamos sufriendo por la COVID. Entonces hay mucha incertidumbre, que es la palabra que más vamos a utilizar en este vídeo, con lo que sucederá en siguientes meses, porque dependerá de la evolución de la pandemia. Otro fundamental, otro driver importante sería la producción renovable. En España tenemos una amplia capacidad de producción mediante tecnología eólica y solar, fundamentalmente fotovoltaica, y debido al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se prevé que esta capacidad vaya aumentando notablemente en los siguientes años, tanto por las posibles subastas que se puedan hacer, como por las instalaciones de producción que están entrando al calor de los famosos PPAs. Por eso, también los meses, ahora mismo, de primavera y otoño, invierno, cuando hay una alta aportación renovable, vemos que el precio es muy volátil, incluso se puede caer a niveles muy bajos. También está la tecnología hidroeléctrica. En España hay varios embalses que suelen estar gestionados por los grandes actores del mercado de producción, por Iberdrola, Endesa, Gas Natural, y esos embalses lo que suelen hacer es almacenar el agua hasta que se dan precios de mercado lo suficientemente caros como para poder producirla, en vez de, por ejemplo, producirla con otras centrales térmicas que tienen que quemar algún combustible. No obstante, cuando los embalses se encuentran relativamente llenos o hay importantes aportaciones, o sea, por lluvias continuadas, podemos ver que esa agua embalsada tiene que turbinarse y eso puede provocar un descenso del precio del mercado mayorista. Cuanta mayor sea la capacidad embalsada, más situaciones de este tipo podemos tener, así que eso beneficia a una reducción del precio del mercado mayorista. Luego tenemos, como no, el resto de centrales del mix, serían las centrales térmicas y las nucleares. Como centrales térmicas, en España tenemos centrales de carbón fundamentalmente y de gas, de ciclos combinados de gas. Las de carbón, debido al reducido precio del gas en el que estamos registrando últimamente, así como el coste de los derechos de emisión, que comentaremos después, prácticamente han sido la ecuación. No hay muy pocas centrales de carbón produciendo energía en estos momentos en España, y quizá la variable fundamental viene a ser el precio del gas, porque esas centrales de ciclos combinados de gas son las que se encargan de cubrir la demanda que no es cubierta por otras tecnologías renovables, nuclear, cogeneración, y entonces tenemos que el precio de la materia prima del gas es el que básicamente está determinando a qué precio van a producir esas centrales y qué nos podemos encontrar en el mercado mayorista. Ahora mismo el gas tiene un precio relativamente barato para el momento en que nos encontramos, ya cercano al invierno, y de nuevo también hay muchísima incertidumbre con lo que va a suceder a posteriori, porque también la situación de la COVID está afectando a la demanda de gas. Parece que hay bastante oferta en el mercado y es probable que sigamos con precios baratos del gas durante una temporada bastante apreciable. En cuanto a las nucleares, en España tenemos 7 nucleares produciendo. Simplemente la variable fundamental ahí es cuándo se van a desconectar, si es que se van a desconectar, y las indisponibilidades que puedan tener, es decir, qué momentos del año se prevé o se ha publicado por sus operadores que van a estar produciendo. En cuanto a los combustibles, también es importante considerar el petróleo, pero bueno, no deja de ser un driver fundamental de otras materias primas, entre ellas el gas, y también el tipo de cambio, habida cuenta que hay materias primas que compramos fuera de España, prácticamente la totalidad de ellas. Otro driver fundamental, quizá importantísimo, son las decisiones políticas. Ahora mismo en España tenemos un impuesto del 7% de generación que fue suspendido un semestre hace pocos años debido a los altos precios del mercado mayorista, pero que ahora sigue existiendo. Se rumoreaba que iba a desaparecer, pero debido al posible déficit de tarifa que tengamos este año por la caída de la demanda y las medidas en las cuales se permitió cierta flexibilidad a las empresas para reducir su potencia, quizás sea difícil que se elimine en el corto plazo. No obstante, está en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que puede determinar que se elimine, incluso que se elimine con efectos retroactivos, así que habrá que estar atento a lo que sucede con ello. Otra variable política son los derechos de emisión. Es un mercado que se ha creado en el seno de la Unión Europea, que ha tenido varias fases. El año que viene empieza la fase 4
Es un mercado que hasta hace pocos años tenía un exceso de oferta debido a la anterior crisis económica, pero que desde la propia Unión Europea están incentivando que su precio se eleve retirando ese exceso de derechos de emisión y haciendo que el mercado sea cada vez más estrecho, es decir, que haya menos derechos de emisión ofertándose por los países para que los agentes tengan incentivos a cambiar a tecnologías menos emisoras o a reducir las industrias las emisiones en la medida posible de su proceso productivo. Y veremos muy probablemente que en cuanto finalice esta situación de pandemia y los efectos colaterales que está teniendo sobre la demanda, muy probablemente es un mercado que no va a dejar de subir hasta que se alcancen o se cumplan una serie de objetivos de reducción de emisión en la Unión Europea. Ahora mismo, debido a la situación en la que nos encontramos, el mercado está en el rango de 25-30 euros por tonelada y es muy probable que, salvo que suceda algo especial, siga en ese rango mientras tengamos esta situación tan peculiar. También es muy importante las interconexiones con otros países. Cada país de la Unión Europea tiene sus particularidades. Por ejemplo, nuestro vecino francés tiene una alta capacidad nuclear. En Alemania, por ejemplo, hay mucha producción renovable. Mucha de su demanda se sigue proporcionando con centrales de carbón y es muy importante saber cuál es la situación de esos países, la capacidad de interconexión que tenemos con ellos, porque cuanta mayor sea esa capacidad, más podrá influir su mix y su demanda de producción sobre nuestro país. Por ejemplo, ahora hay un calendario de indisponibilidades en Francia de las centrales nucleares bastante exigente que podría provocar que en ciertos momentos del invierno, si las temperaturas bajan, pues en Francia no tuvieran la capacidad suficiente como para abastecer su propia demanda y tuvieran que importar energía de los países vecinos, entre ellos de España, lo que provocaría que aquí tuviéramos que generar más energía y subiría nuestro precio del mercado mayorista. Al final la incidencia sería poca en la medida en la cual la capacidad de interconexión que tenemos con Francia no es muy elevada, pero eso sí que también puede arrastrar a otros combustibles que sean necesarios para abastecer la demanda francesa, como por ejemplo el gas, y provoque una elevación del precio del gas y eso al final también provoca una elevación del precio del mercado en España. Y con esto lo que os queríamos mostrar o comentar en relación con los principales drivers o fundamentales que mueven el mercado de futuros en España y la Unión Europea. En el siguiente vídeo nos gustaría daros una serie de políticas o estrategias de cobertura para que, si queráis, podáis implementar en vuestra cartera. Serán relativamente generales, pero esperamos que os sean de utilidad y os guste. Muchas gracias por estar ahí y por escucharnos.